este asunto. Voy a presentar ahora mismo a Rocío Rosete, es una vieja amiga mía, bueno, joven ella y yo también un poco, de Naucalpan. Hemos participado en muchas batallas. Ella siempre es una líder guardiana de la tierra de Naucalpan y es una mujer extraordinaria, quien conozco hace muchos años y tengo el privilegio de ser su amiga o acompañante en esta lucha, y nos va a presentar el caso muy grave también del abogado Humbertus Pérez Espinosa, que de manera muy cercana ella ha vivido, y hasta yo me tocó por ahí formar parte de mirar la injusticia brutal que ha tenido el abogado. Les queremos presentar este caso. El padre Soralín de seguro cerrará con un mensaje que todos necesitamos hoy después de esto, para pedirle a Marco Lara que se vaya preparando, porque a la 1:30 le toca su participación. Sé que hay más personas y más víctimas, pero permítanos, por alguna razón, los organizadores Guadalupe Lizárraga decidieron estos testimonios. Permítanos respetar ese proceso y, por supuesto, Marco Lara nos dará también una conferencia para seguir ampliando el tema. Pero por ahora va Rocío, después va el padre y seguimos con Marco. Muchas gracias. Adelante, Rocío Rosete. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación tan amable que nos hizo la diputada María de los Ángeles Huerta, también la licenciada en periodismo Guadalupe Lizárraga, que pues las dos son las que han estado empujando que se llevase a cabo este foro tan importante, puesto que tenemos ya una deuda de décadas para poder nosotros manifestar todas estas injusticias de una política criminal, porque no es solamente una inadecuada impartición de justicia, esto es dolosamente una política criminal encaminada a hacer precisamente que los luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, o lo que así le plazca a este sistema que está terminando y que queremos que pueda cambiar verdaderamente, y creo que en eso está apostada el compromiso de la diputada María de los Ángeles Huerta, también como periodista Guadalupe Lizárraga y muchos otros que seguramente se sumarán para esto, para que podamos ser solidarios en manifestar como ciudadanos nuestra voz y repudio de este tipo de acciones criminales que el Estado ha tenido como práctica en décadas. Entonces, en este momento yo quisiera comentarles que pues voy a representar al licenciado José Humbertus Pérez Espinosa en dar lectura lo más rápida posible, para que sea también entendible, de la ponencia que él elaboró desde el penal de Chiconautla. Él es un emblemático defensor de los derechos humanos, de acuerdo a la opinión misma que hizo el representante del Alto Comisionado de la ONU, que lo visitó en este penal de Chiconautla desde el 2015. Justo el 4 de noviembre, día de ayer, cumple 3 años recluido en este penal. Les comento que el Frente Mexiquense es una organización civil, como cualquiera de nosotros, que compramos de buena fe una casa y que nos damos cuenta al momento de cambiarnos, después de los ahorros que ustedes saben que no es nada fácil hacerse de un patrimonio, que tenemos una serie de fraudes, que los materiales que se utilizaron no fueron los adecuados, que no hay servicios, que no se municipalizó, que no podemos tener seguridad pública, que todo lo tenemos que pagar aparte, independientemente de los impuestos que pagamos para todo eso. Y esto por la complicidad precisamente de los inmobiliarios, de Sociedad Hipotecaria Federal, que es el Banco de Desarrollo que da el dinero a los inmobiliarios, de los presidentes municipales en turno que dan autorizaciones para construir con una serie de preventas, y también de los gobernadores en turno, porque esto es un problema a nivel nacional. Y el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna hace precisamente digno la representación del licenciado José Humbertus Pérez Espinosa, descubre el megafraude inmobiliario en México. Y esto obviamente pisó muchos callos de gente poderosa, económica y políticamente, y lo llevó en una acción de represión directa del Estado
a estar en reclusión desde hace 3 años, como mencionaba, con la fabricación ahora de 4 delitos completamente falsos, porque empezaron con 3 delitos, pero cuando vieron que iba resolviendo cada uno de ellos, porque no había obviamente ninguna prueba fehaciente, no había ni siquiera la ratificación de las declaraciones de las supuestas víctimas, que al final de cuentas además eran invasores, delincuentes de los fraccionamientos, con el apoyo de los mismos presidentes municipales y algunas otras autoridades o representantes populares, pues precisamente se le fabrica la 4ª dentro del mismo penal, que es la de extorsión, porque ya casi tendría la libertad si resolvía estas 3. Entonces, esta es la que actualmente lo tiene todavía recluido y esa ahí mismo dentro del penal le fue fabricada. Me voy a permitir dar lectura al mensaje del licenciado José Humbertus, esperando que el día de mañana, como habíamos comentado tanto con la licenciada Guadalupe Lizárraga y la diputada María de los Ángeles Huerta, pueda ser reproducida una grabación que él quisiera que todos escucharan de viva voz desde el penal de Chiconautla. Me permito dar lectura. El tema de la ponencia es fabricación de culpables en México, de la detención arbitraria hasta las violaciones de los derechos humanos en la ejecución de la pena. El sistema de justicia penal acusatorio nació muerto por el efecto corruptor de las instituciones de procuración y administración de justicia. Mi nombre es José Humbertus Pérez Espinosa. Se me fabricaron 4 carpetas de investigación y administrativas. 3 por el delito de robo a casa habitación con la agravante de haberse cometido con violencia y que supuestamente ocurrieron el 5 de octubre del 2015, que lo realicé robando 3 casas en tan solo 15 minutos y que la 4ª carpeta y última se me fabricó en el penal de Chiconautla por enfrentar y denunciar actos de corrupción en este penal, en donde semana a semana las familias dejan miles y millones de pesos en pagos injustos para sostener la política penitenciaria corrupta. Estas carpetas de investigación que se me fabricaron tenían como objetivo detener la lucha del Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna AC. La vivienda digna es un derecho humano de segunda generación. Nuestras organizaciones, en este caso, derrotaron a las empresas inmobiliarias, constructoras de casa, Urbi, Geo, Ara, Omex, Sadasi, entre otras, a las empresas hipotecarias, Patrimonio, Su Casita, ING, Bancomer, Banorte, entre otras. Y descubrir el megafraude inmobiliario en México, que defraudó aproximadamente a más de 10 millones de familias, teniendo un costo en 18 años de las políticas públicas de vivienda de aproximadamente 1.300.000 millones de pesos. El Frente Mexiquense recurrió a los tribunales civil del país. Ganó los recursos para demostrar los incumplimientos de los contratos. También demostró que no se habían entregado las obras de urbanización, agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público. Lo más grave, que las instituciones de gobierno como Sociedad Hipotecaria Federal, Infonavit y Foviste pagaron casas sobrevaluadas hasta con el 50% de cada inmueble, beneficiándose únicamente las empresas constructoras e hipotecarias. En este mismo sentido, el Frente Mexiquense se opuso para que en la administración de Enrique Peña Nieto entrara el rescate de las administraciones de estas corruptoras, constructoras Urbi, Geo y Omex, porque adeudaban a sus acreedores aproximadamente 390.000 millones de pesos. Es decir, ¿para qué hacer un nuevo rescate a estas 3 empresas? A estas 3 empresas constructoras, si ya habían generado millones de problemas a las familias mexicanas que adquirieron sus viviendas mediante un crédito hipotecario.
El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna tuvo la razón jurídica de haber denunciado el megafraude hipotecario inmobiliario en México. Esto se acredita y fortalece con la investigación que realizó el periodista Richard Marosi del prestigiado diario Los Angeles Times. La debacle de la vivienda en México. El título en inglés fue Mexico Promise Affordable Housing for All, publicada el domingo 26 de noviembre del 2017. Es importante destacar que la publicación de Los Angeles Times es la nota principal del día que se publicó el rotativo. No olvidemos que el estado de California es la sexta economía más importante del mundo y Los Angeles Times el segundo periódico más importante de la Unión Americana. Este reportaje comprendió a más de la mitad de las entidades federativas del país y acredita la tristeza, la desolación, el olvido y la destrucción de cientos de miles de viviendas en los conjuntos habitacionales que se construyeron, vendieron y financiaron por los agentes de vivienda, instituciones privadas y del gobierno mexicano, para enriquecer a una élite empresarial que se hizo rica con la política pública de vivienda que aplicaron las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mismo que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá investigar. Mi caso es uno de cientos de miles de carpetas fabricadas que se sustentan desde la detención arbitraria que sufrí el pasado 4 de noviembre del 2015. Es decir, el día de ayer acabo de cumplir 3 años en una prisión injusta, donde se violaron mis derechos humanos en los 4 procesos jurisdiccionales y que en las 2 primeras carpetas de investigación administrativas se demostró que no cometí delito alguno, en donde ni siquiera me vincularon a proceso porque soy inocente. La tercera carpeta se encuentra en la etapa de juicio oral, en donde se ha venido destruyendo la teoría del caso de la supuesta víctima, porque estamos ante la figura jurídica de los testigos de cargo ausentes. No existen pruebas periciales ni documentales. Estoy por iniciar la etapa de descargo de mis pruebas en las que demostraré todo el efecto corruptor que nació por la falta de investigación y pruebas. Así como también en la cuarta carpeta del falso delito de extorsión, los testigos es la única prueba. Son internos del penal que viven de la cárcel, que tienen sentencias ejecutoriadas por los delitos de secuestro y de violación. Estos internos nos denunciaron porque nosotros aplicamos una estrategia jurídica en defensa de los compañeros reclusos anteriores a mi llegada y de alguna manera dejaron de ganar más de 350,000 pesos cada 45 días por la supuesta ayuda que estos reclusos daban a los demás reclusos para evitar que les cambiaran de módulo, celda o penal. No recibir golpes, agresiones, ser lastimados con instrumentos punzocortantes y hasta ser torturados por el sistema de custodia. La fabricación de mis carpetas tiene origen en este sistema de justicia penal acusatorio que nació muerto por el efecto corruptor. A partir de que las y los operadores de justicia, jueces, agentes del Ministerio Público, fiscales, policías, defensores públicos y privados, policías, peritos y abogados no fueron capacitados ni certificados en el sistema de justicia penal, que se colapsó. Como lo reconocieron los ministros Arturo Saldívar Lelo de la Rea y José Ramón Cosío Díaz el pasado 2 y 9 de noviembre en el programa Si me dicen, no vengo. Es muy grave la violación de los derechos humanos que se cometen en el Estado de México. La detención ilegal en muchos de los casos ha llevado a la práctica de tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, los delitos de lesa humanidad, como le ha sucedido a miles de desaparecidos, asesinados, ejecutados y que forman parte de las negras estadísticas de miles de víctimas que no han encontrado respuesta al profundo dolor que provocan los delitos de lesa humanidad.
De las 4 carpetas de investigación y administrativas que me fabricaron, como las de miles de compañeros internos, no cuentan con investigación científica porque está ausente el informe policial homologado. La falta de esta figura jurídica lleva a acumular las detenciones en flagrancia, que jurídicamente no son otra cosa que una detención arbitraria. Asimismo, en la etapa de investigación judicializada, con meses de investigación, los ministerios públicos no aportan los elementos de prueba para que la etapa intermedia sea depurada, para que en la etapa intermedia sean depuradas estas pruebas, que darán base al juicio oral. Pero con tan solo datos de prueba, que no prueban nada, porque no existe investigación científica, se inicia el juicio oral. En el juicio oral, la Fiscalía no sostiene su teoría del caso de las víctimas, porque con una sola testimonial se sentencia injustamente a los imputados. Incluso existen miles de sentencias donde los testigos de cargo son parte de ministerios públicos que están ausentes. No obstante, de no comparecer, se condena a los imputados como si estuvieran en el anterior sistema penal inquisitorio. Y voy a terminar con esto. Esta es una síntesis y breve exposición de mi situación jurídica y de las que guardan las instituciones de procuración y administración de justicia. El efecto corruptor que nace desde las instituciones de seguridad pública es porque el sistema de justicia penal acusatorio ha sentenciado por delitos de alto impacto a personas inocentes, por la fabricación de carpetas y la falta de operadores de justicia certificados, porque existen sentenciados por delitos de secuestro sin existir rescate y medios electrónicos en donde se compruebe y se demuestre que se obtuvo el objeto de este delito, homicidios en donde las pruebas periciales de balística, clínica forense, criminalística de campo no demuestran la culpabilidad del imputado, extorsiones donde no se acredita haber recibido dinero alguno o lastimado a la supuesta víctima. El robo en todos sus tipos, no se presenta la modificativa de violencia porque las supuestas armas no existen. No hay pruebas de dactiloscopía, de huellas u otras pruebas. En el caso de robo de automóviles, el Ministerio Público nunca acredita la documentación pública. El repube, documento que en la mayoría de las veces señala que el auto no fue robado. En los delitos de violación, que es uno de los más aberrantes, nunca se comprueba mediante pruebas científicas, periciales y documentales. No se aplica el protocolo de delitos sexuales y, sin embargo, con una sola testimonial se sentencia a inocentes. Termina. Finalmente, con esta exposición quiero demostrar que la fabricación de las carpetas lleva a miles de personas como falsos culpables y que comienza con las detenciones arbitrarias, las violaciones de los derechos humanos, se dan desde el inicio, concretándose en la ejecución de la pena de miles de personas que son inocentes en el penal de Chiconautla y de otros penales del Estado de México y del país. En mi caso, cumplí 36 meses de una detención arbitraria y hasta la fecha no he sido sentenciado por ningún delito. Incluso tenía derecho a sustituir mi medida cautelar de privación preventiva por una menos lesiva, pero esta negativa demuestra que los prisioneros de conciencia, estando en prisión, se nos fabrican más carpetas para no dejarnos salir en libertad. Espero pronto que esta dura experiencia termine. Me despido de ustedes, no sin antes decirle ante este foro que soy inocente, como miles de internos en los penales de todo el país. Muchas gracias, firmado por el licenciado José Humbertus Pérez Espinosa. Bueno, amigos, pues vamos a